un podcast donde compartimos testimonios llenos de esperanza para fortalecer tu corazón, siendo testigos de vidas transformadas por la gracia de Dios. Tendremos expertos con consejos prácticos para cultivar tu salud emocional y espiritual. Juntos exploraremos el poder de la fe y el bienestar en nuestra vida. Comencemos. Desde el corazón con Ángel Mancero. Hola, quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio de Desde el corazón con Ángel Mancero. Como en todos los episodios que hemos venido desarrollando, tengo un invitado muy especial el día de hoy. Puedo decir que es uno de mis mentores, también es un amigo, incluso podría decir que ha sido como un padre espiritual en mi vida. Y quiero darle la bienvenida a mi pastor Gerardo, que no solamente diría que es un pastor, sino también un ser humano maravilloso, con muchas cualidades, pero también con muchas, diría yo, con mucha sabiduría para guiar. Entonces, pastor, bienvenido. Quisiera que se presente, que nos cuente un poco de usted, quién es Gerardo, para conocernos y luego ir desarrollando el tema tan hermoso que tenemos hoy. Bueno, Ángel, qué privilegio estar con ustedes. Y bueno, soy un padre de familia, casado, 17 años, ya tengo 48 años. ¿Por qué me dije 58? Pero 48 años. Y estoy en el área pastoral, en el área de guiar personas, apoyar a personas, matrimonios, gente con adicciones, etcétera, etcétera, desde hace más de 17 años. Así que soy abogado, pero también pues esta línea pastoral la seguí hace tiempo. También me preparé. Por ahí también tengo algo de trabajar el coach bíblico en la gente, pero creo y me defino como una persona que transmite y vive esperanza. Creo que es importante en estos tiempos donde estamos viendo la ansiedad de la gente, la pérdida de valores, pérdida de motivos, de sentido de vida, y creo que la esperanza es muy importante y creo que soy una persona que quiere vivir esperanza y quiere transmitir esperanza. Qué lindo, Paz. Yo creo que la palabra que mencionó de esperanza, justamente en algunos de los episodios hemos dicho, anhelamos que hoy en tu vida existe esperanza. Y es lo que Dios nos da en el día a día. O sea, cuando conocemos a Dios, logramos sentir como una nueva oportunidad. Y como bien lo dijo, esa esperanza de avanzar, de que hay algo más allá donde no vemos. Y el tema que vamos hoy a conversarlo, a compartirlo con cada una de las personas que nos ven y nos escuchan es protagonista o víctima. O al revés también, ¿no? Víctima o protagonista. Entonces, yo recuerdo claramente en un tiempo de consejería que teníamos, usted me decía, Ángel, ¿cómo te miras tú? Entonces a mí creo que esa pregunta me desafió muchísimo y quisiera entender y que todos podamos entender. ¿Cuál es la diferencia entre un víctima y un protagonista? Mira, yo quisiera trabajar desde una historia de Víctor Frank, que es el padre de la logoterapia. Él está en Auschwitz y Segunda Guerra Mundial, 1938 al 45 más o menos. Auschwitz es uno de los centros de hacinamiento más crueles de la Segunda Guerra Mundial. Y las personas que entraban a este lugar literalmente estaban condicionadas a morir, ¿no? Entonces habían trabajos muy forzados. Y Víctor Frank comienza a mirar que la gente comienza a morir, la misma edad, las mismas condiciones, malas condiciones, por cierto, mala comida, etcétera, etcétera, el maltrato psicológico, emocional, espiritual de los judíos aquí. Pero él comienza a hacerse esa pregunta, ¿por qué unos viven, luchan y otros no? Y ahí viene el tema de la esperanza. Entonces, el que se hace responsable de su presente y de su futuro es aquel que se vuelve protagonista. Es decir, que responsabilidad tiene que ver a una forma de responder. Y yo no sé si te ha pasado, Angélica, que por lo general es fácil buscar a alguien culpable de mi condición.
mi pasado, padres, carencias, el gobierno, pero alguien tiene que tener la culpa, ¿verdad? Víctor Frank entiende que la persona que sale adelante es la que está respondiendo, ¿no es cierto? Y está dejando de ver las circunstancias que condicionan su vida. Entonces, el que se vuelve una víctima es aquel que, por cierto, está buscando incluso ese lugar seguro de sentirse víctima y que otros le estén dando palmaditas, ¿verdad? Y que el pobrecito. Pero hay un día y hay una hora que tenemos que salir de eso. Sufrimientos hay, dolores hay, traumas hay, ¿no es cierto? No sé cuál sea la lucha de la gente que nos está escuchando, que nos está mirando, pero un día tienes que salir de ese lugar y tomar posición de la responsabilidad que tienes de elegir y de hacerte cargo de la historia con la que tú quieres caminar. Y aquí hay dos historias. Una que puedes contar una historia que es desde el dolor, desde la tragedia, o una historia digna de ser contada desde la victoria, desde la esperanza, desde el aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé si pude definir con ese ejemplo. Víctor Frank se da cuenta en Auschwitz, regreso un poco a la historia que estoy entretejiendo, porque él tenía el anhelo de ver a su esposa. Entonces cada mañana él se levantaba y quería ser responsable con su sueño, quería ser responsable con su anhelo, con su propósito, con su trascendencia. Entonces eso lo mantuvo vivo. Él no podía darle esa responsabilidad ni a los alemanes, ni a las malas condiciones, ni a la gente que le rodeaba. Era su sueño y él luchó por su sueño. Y fue un sobreviviente de la situación de Auschwitz. Y yo me identifico mucho con él porque vengo desde una historia también quebrada, desde un corazón roto. Como cada uno de nosotros nacimos en una familia, posiblemente a veces con un abandono, a veces con padres, pero a la misma vez ausentes, a veces separaciones, divorcios y situaciones propias de las familias que actualmente estamos viviendo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tú quieres hacer con esa historia? Y hace poco hablaba con alguien y le decía, ¿tú quieres replicar tu historia en tus generaciones? ¿Quieres que tus generaciones sigan esa historia? Porque hay patrones familiares que se van repitiendo. Exacto. Entonces le decía, o quieres romper, o quieres ser el artífice, el que marque un hito para empezar una nueva historia en tus generaciones. Entonces puede ser que tú vienes de una situación de un divorcio, de una dificultad, de pobreza, lo que sea. Pero tú puedes contar una nueva historia y tú eres el protagonista de esa historia. Y cuando yo vengo desde este dolor, vengo con problemas de alcoholismo, ¿no? Como más de 8 años, un poco de drogas, etcétera, etcétera. Baja autoestima, ¿no? Un problema sin resolver de un padre, una madre, una identidad un poco difuminada ahí, ¿verdad? Y creo que la persona que está viviendo un victimismo es cuando nos centramos en nosotros mismos y nos volvemos ególatras, el centro de la vida, y no somos el centro de la vida. Angélica, hay un mundo fuera, ¿no es cierto? Hay gente que nos está mirando, hay un padre, hay una madre, hay hijos, y si no los hay ahora, pues ellos te están esperando, porque hay gente que está soltera y dice, ¿por qué voy a luchar? Porque hay generaciones detrás de ti. Abraham le dijo, el Señor le dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Vendrán generaciones de tus lomos, ¿no? Es decir, que una persona está representando generaciones detrás. Eso me encanta. Entonces, ¿qué vas a hacer por tus generaciones? Eso es lo que ha estado últimamente en mi corazón. Entonces yo dije, no, yo quiero luchar porque creo que vale la pena darme una oportunidad. Aun cuando en la época que recibí una crisis muy fuerte, esto fue más o menos en el 2000 cuando fallece mi madre, y literalmente me quedo solo, con una mala relación con mi padre. Él se casó, estaba lejos, entonces no tuve una identidad.
Mi identidad estaba en las circunstancias. Mi identidad estaba en los amigos. Mi identidad estaba en lo que poseía. Y como no poseía mucho, pues había carencias. Mi identidad estaba definida por las circunstancias, por los lugares, por lo que, como me veía incluso. Y eso es muy relativo y eso es incluso pasajero. Entonces, en este 2000, conozco a alguien que me desafía y me dice, en otras palabras, Dios quiere que seas un protagonista de una historia nueva y digna de ser contada. Entonces ahí es cuando yo regreso a mi, digamos, a mi origen, que es Dios. Es Dios con el que tenemos que encontrarnos porque Él es el único que va a llenar ese vacío existencial y va a ser el propósito trascendente y eterno. Hay algo que te quiero compartir. En la Escritura, el apóstol Juan habla acerca de, en el capítulo 10 de Juan, dice esto, muy, muy interesante, porque dice, el enemigo ha venido a robar, matar y destruir. Entonces, no hay nada nuevo eso, porque el mundo está decadente, ¿verdad? Y con malas noticias. Pero dice Jesús, pero yo he venido a que tengan vida y que la tengan en abundancia. Y escucha bien esto me encantó porque vida, en el griego original donde está escrito esto, hay dos formas de decir vida. Una es bios. ¿Has escuchado la biografía? La biodiversidad. Bio significa existencia. ¿Ya? Y está bien. Pero Jesús no usa esa palabra para decir vida en ese texto bíblico. Lo que usa es zoé. Y zoé significa tres cosas muy importantes. Propósito, eternidad, trascendencia. Es decir, que Dios vino a darnos eso que no tenemos. Porque no tenemos trascendencia, somos limitados, pero Dios no es limitado y Él quiere compartir su trascendencia, su eternidad y quiere darte propósito. Qué lindo. Entonces, cuando tú encuentras eso, te vuelves un protagonista, ¿verdad? Y en el 2000, pues yo decidí recibir eso. Recibir esa trascendencia en mi vida. Entonces, hoy yo sé para qué vivo, por qué estoy aquí, ¿no es cierto? Y por qué me levanto cada mañana. Y quiero compartirte esto. Algo muy importante son mis generaciones. Y tú sabes, cuando yo hablo mucho de temas de trascendencia, están las generaciones implícitas. Porque quiero dejar una mejor generación cuando me vaya de este lugar. Esa palabra que dijiste, legado. Qué lindo. Entonces estamos aquí para sanar nuestras generaciones y nuestro legado, dejar un legado, que nuestros hijos vayan mucho más lejos de lo que nosotros pudimos ir. Sí, Paz, y yo creo que ahí hizo como abordamos algo muy relevante, porque creo que contagiamos nuestra forma de ser a nuestros hijos, pero también a quienes nos rodean, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, incluso nuestros amigos. Entonces, yo pienso que cuando estamos en un plan, como usted decía, de víctima, donde, todo es conmigo, todos me odian, nadie me quiere, dijeron esto es contra mí, pasó esto es porque quería, sentimos, como dice la canción, como que nadie me quiere, todos me odian, pero también dice mucho cuando empezamos a vivir como protagonistas y la gente también mira eso y dice, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? ¿Qué es lo que le motiva a no tomarse las cosas personal, yo diría? Porque ya empiezas con otro tipo, como usted decía, con otro tipo de visión, con trascendencia, viéndolo ya hacia la eternidad. Aquí me estoy preparando para algo más que Dios tiene para mí, ¿no? Entonces, yo sí creo que el tema del legado es para nuestras generaciones y también para contagiar a otras personas de poder vivir diferente. De ya no mirarnos con lástima, con, pobrecito. Como usted decía, está bien vivir el proceso, está bien sentirlo, y eso lo hablábamos incluso con la pastorita y decíamos ser genuinos delante de Dios, pero también aprender a decir, ok, hasta aquí lo sufrí y de aquí en adelante del aprendizaje, ¿qué voy a hacer con eso? Y es algo que
desde que conozco de Dios y he tenido también sus mentorías, se ha vuelto muy consciente en mí. Entonces yo digo, ok, ya esto me dolió, perfecto, pasó, pero ahora ¿qué aprendí de eso? Y me he dado cuenta que me ha servido mucho para guiar a Rena, por ejemplo, a mi nena. Entonces es como que yo le digo, mi amor, ten cuidado con esto, o mira, ten cuidado con tal persona, hay que saber elegir bien. Y bueno, le guío, pero al final permito que ella tome su decisión. Entonces ha habido ocasiones, y justo ayer le comentaba a mi jefe, le decía, yo le permito que ella decida, pero luego viene, no, mami, pasó esto, y yo no le digo, ay, ¿qué te dije? No, le digo, mi amor, aquí estoy para apoyarte, aquí estoy para ti. Lo único que te pido es que de este aprendizaje tú digas, ok, esto entendí, voy a hacer esto para que no vuelva a pasar. Entonces, pienso que es una forma de vida en la que uno empieza a ser también guía para otras personas. Y me gustó mucho lo que usted comentaba, mi Paz, de ser responsable de nuestras decisiones, de nuestras acciones y de nuestros pensamientos. Y es lo que quisiera que podamos profundizar, Paz, porque todo empieza por aquí. Entonces, a veces, en verdad, la cosa no es con nosotros, pero nuestro pensamiento, cómo nos puede llevar a sentirnos con nuestra identidad afectada, con nuestro, como usted decía, con nuestro valor, nuestra autoestima, cómo baja, y ni siquiera es eso, o sea, a veces es nuestra percepción. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a alguien que lucha constantemente con su pensamiento, pero obviamente en un plan de víctima? Hay mucho que quisiera cortar acá, pero vamos a hacer cápsulas, ¿verdad? Para poder vislumbrar algo. Es interesante cómo tú interpretas las situaciones que te están viniendo a tu vida. Esos mensajes de la vida que te están dando. Pueden ser maestros o pueden ser una cárcel. Tú tienes que elegir. Una cárcel donde te vas a encerrar, a victimizarte, a llorar, a decirnos el por qué a mí. que yo lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Ajá. Pero también hay una opción de decir, ¿para qué a mí? Entonces, como tú dices, la perspectiva con la que yo me acerco hacia las dificultades, a esos mensajeros propios de la vida, porque todos vamos a vivir una pérdida, todos vamos a vivir una situación financiera de quiebre en un punto de nuestra vida, vamos a vivir una enfermedad, etc. Entonces, ¿cómo yo me acerco? ¿Cómo yo interpreto esto? Uh-huh. Ese nivel de pensamiento. Entonces, Gabriel García Márquez decía algo bien interesante. La vida no es como es, sino como tú la interpretas. Y me encanta. Y aquí hay una historia que me gusta mucho, la vida de José. José, para los que no saben, ¿no? Está en el Génesis, es una historia extraordinaria, llena de verdad y llena de esperanza. Uh-huh. Pero me encanta cómo él vivió la dificultad. Sus hermanos le venden, imagínate eso, le venden como esclavo, o sea, ya empezó mal la historia, ¿no? Entonces, bueno, yo no quiero tener esos hermanos, ¿no? Esos hermanos envidiosos de él, porque él tenía una túnica que su padre le había dado, era diferente. Entonces, sus hermanos le venden a Egipto como un esclavo. Entonces, él llega como esclavo, luego en Egipto es acusado por una mujer que quiso estar con él, es decir, la esposa del jefe, quiere tentarle, quiere estar con él, y él se opone. Él quiere vivir sus principios, él quiere vivir su propósito, él quiere ser trascendente, y sabía que esto no iba con él. Entonces, su propósito era mayor que una satisfacción momentánea. Entonces él se opone, y luego ella le acusa de acoso sexual. Entonces es llevado a la cárcel, y en la cárcel pasa muchos años. Entonces me encanta cuando él ya sale de la cárcel, es toda una historia, ¿no? Pero en un punto, en Medio Oriente, hay hambre en Palestina. Entonces los hermanos van a buscar comida en Egipto, y resulta que José es el segundo mandamás en autoridad de Egipto. Claro, no doy detalles, pero la historia estoy adelantando, la verdad. Ajá. Entonces él se encuentra delante de sus hermanos
De los que le vendieron. De los que le vendieron, de los que le fallaron, de los que quisieron aún matarlo. Entonces, él tenía la oportunidad, yo no sé, Angélica, ¿qué hubieras hecho tú? ¿No? O los que nos están escuchando o viendo, ¿qué hubieran hecho? Esta es la oportunidad para vengarme, esta es la oportunidad para hacerles lo mismo, ¿verdad? Ojo por ojo, tengo el poder. Ajá. Ahora soy yo el gobernante. O sea, mínimo una buena réplica, mínimo te voy a hacer, esclavo, esclavo, alguna cosa. Ajá. Pero él interpretó de una manera tan especial y te llevo esta historia porque él está delante de ellos no le reconocen porque él tiene una vestidura nueva. Es la vestidura de gobernante, porque él siempre se vio así. Entonces él no se rebajó a vivir como una víctima. Él quiso interpretar cada momento de su vida que estaba siendo alentado hacia el propósito mayor, que cada dificultad él estaba aprovechándose para acercarse a Dios, para emitir el amor, el perdón, para entender que hay algo más detrás de una cárcel, que una cárcel no te puede condicionar, que el odio de tus hermanos no te puede condicionar, que el chisme no te puede condicionar, la traición no es una condición de tus circunstancias. Entonces él interpretó, renovó su mente y cuando los tiene delante, me encanta esa escena poderosa. Él dice, ustedes desearon el mal para mí, pero Dios lo transformó para bien y para precautelar la vida de ustedes. ¿Por qué dice esto? Porque ellos iban a morir de hambre. Y resulta que Él ahora tiene poder. ¿Para qué? Para cubrir a sus generaciones, a su padre Jacob y a todos sus descendientes, la trascendencia. Él interpretó que su vida tenía una trascendencia. Gente que vive un cáncer, por ejemplo, Angélica, una persona que superó el cáncer, ¿sabes qué se convierte? En un protagonista para ayudar a otros, para decirles a otros cómo se puede superar esto. Una mujer soltera que vive una situación difícil, ahora puede decir a alguien lo que se debe hacer, alentar a seguir adelante, luchar con su hija. Una persona que sufrió posiblemente un despido en estos tiempos tan difíciles y luego se hace un protagonista y crea una marca y emprende y comienza a ayudar a otros. ¿Por qué? Porque sabe lo que es el hambre, porque sabe lo que es ese síntoma de no saber qué va a pasar mañana y esa incertidumbre, como tú dices, y de repente él logró hacer algo, pero ¿para qué? No para beneficiarse, sino para también alentar a otros. Entonces, ¿cómo tú vas interpretando? ¿Cómo tú vas renovando tu mente? ¿Cómo tú te vas acercando a la crisis? ¿Cómo tú te puedes hacer amigo de una escuela que te está enseñando para que seas más maduro, para que seas una persona más compasiva, más amorosa? Porque tú sabes lo que trae el odio. Yo no quiero vivir eso, dijo José. Yo quiero vivir desde el punto del amor, quiero vivir desde el punto del perdón, quiero vivir desde el punto de saber lo que no se debe hacer en el sentido de la traición. Yo no voy a traicionar porque sé que eso duele. Y él lo interpretó de esa manera. Ustedes desearon mal para conmigo, pero Dios lo transformó para bien. Me encanta. Y me gusta mucho, como dice Paz, la historia de José, porque digo, mientras usted la contaba, él tenía sueños donde Dios le mostraba como lo que iba a hacer con él, ¿no? Y digo, qué importante que es creer lo que Dios dice de nosotros y hacia dónde Él quiere llevarnos para que las circunstancias y lo que nos pase no determinen lo que Dios va a hacer. Entonces, porque puede pasar que veo que tal vez todo está en contra, veo mucha gente en mi contra, no sé, empiezan a pasar situaciones y empiezo a dudar de lo que Dios puede hacer. Entonces yo también siento que José, en medio de su proceso, nunca perdió su norte. O sea, Dios dijo esto y yo le creo, y si esto está pasando, bueno, como creo que muchos hemos aprendido, es por algo, y confiemos, o sea, avancemos y Dios tiene el control.
y como decía mi paz, interpretarlo de manera que podamos reflejar el amor de Dios a través de nuestra vida y también podamos no dañar nuestro corazón y nuestra mente, porque es verdad, a veces queremos como tomar venganza o queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, cuando en realidad yo creo que las cosas que nos suceden y que nos prueban y nos lijan y nos aplastan, diría yo, creo que son los mejores maestros para hacer de nosotros seres humanos muy resilientes, pero también de esperanza y de propósito, como usted decía. O sea, esto viví y quiero ayudarte. Vas a estar bien, o sea, ese no, como usted nos dice muchas veces, Paz, ese no es tu final. Hay algo más allá y para eso Dios nos prepara. Y cuando entendemos ese propósito a través de nuestras pruebas, del proceso, de vivir tal vez situaciones difíciles, es cuando decimos, uff, y yo digo, incluso hay lágrimas de agradecimiento, porque dices, viví esto para entender tu corazón y gracias Dios, pero es cuando ya entiendes que hay un propósito mayor y que tal vez ese momento de dolor no fue para acabar contigo, sino para hacerte más fuerte y ayudar a alguien que tal vez ya no tenga esperanza de vivir, de avanzar en su vida. En este segmento me gustaría que podamos nuevamente hacer eco de esa palabra ¿para qué a mí? De ese no por qué a mí, sino ¿para qué? Esa intervención tan poderosa y en medio de mi crisis, justamente en el peor día de mi vida, todos tenemos el peor día de nuestra vida, una época difícil, dura, difícil para los procesos. Allí es cuando me pregunté, ¿para qué estás permitiendo esto? Y una de las cosas que encontré es para conocer a Dios, para conocer la trascendencia. Aquí viene algo interesante, porque quería hablarte de la identidad. José nunca perdió su identidad. ¿Qué está pasando con las drogas? ¿Qué está pasando con la violencia, con todo lo que vivimos en el mundo, verdad? Vemos influencers que de pronto terminan con alcoholismo, se suicidan, etc. Gente que aparentemente tiene todo para salir adelante, ¿no? Actores, gente con fama. Pero ¿qué pasó con su vida interna? Y aquí viene algo interesante, que nosotros somos lo que exteriormente estamos reflejando, pero es de la condición interna de nuestra vida. Entonces José se definió por lo que había en su corazón. Había valores, había trascendencia, había temor a Dios, conocimiento de Dios. Eso lo sostuvo en el peor momento de su vida. Y él no se vio como un huérfano, sino como un hijo. Qué importante esa palabra. Un hijo, no huérfano. No es la viuda, es la hija. No es el desamparado, es el hijo. Entonces hay voces con las que luchamos en medio de nuestras crisis que nos están diciendo estás solo. No eres nadie, esta vida nadie te ama o lo que sea, incluso pensamientos suicidas. Pero cuando hay una voz poderosa que viene desde la eternidad, que te habla y te dice, eres hijo, eres hijo. Y quiero contarte esta historia para luego seguir definiendo un poco esto de la identidad. Dejando huellas se llama la historia. Y pasa que una persona sueña que camina con Dios en la playa. Algunos han escuchado esta historia, me encanta. Y ellos están caminando y claro, hay dos pares de huellas que se van quedando en la arena, ¿verdad? Y él ve esta situación como los lares de la vida, ¿no? Vamos dejando huellas, vamos caminando, hay lugares donde hacemos descansos y nuevamente retomamos nuestro caminar. Pero hay unos momentos muy duros y difíciles de la vida. Y él se fija que solo había un par de huellas. Y le pregunta a Dios. Y le dice, Dios, si yo estaba caminando contigo, ¿por qué me dejaste ahí? Cuando más te necesité, cuando necesité que tú caminaras conmigo.
en el peor momento de mi vida, como empecé diciendo esto. Y Dios le responde, dice, sí, precisamente tú ves solo un par de huellas, porque era yo que te cargaba. Wow. ¿No? Entonces, esa identidad, saber que Él va caminando con nosotros, que Él está con nosotros y que Él define nuestra vida. Nuestra identidad no está siendo definida por qué está pasando alrededor, sino qué es lo que Él dice de mí. Entonces, cuando tú te enteras de quién eres delante de Dios, la cosa cambia. Y tu interior cambia. Y tu exterior comienza a reflejar lo que está acá. Eso es precisamente lo que define nuestra identidad, lo que Él dice de mí. Y Él dice que somos valiosos. Y Él dice que somos amados. Y Él dice que nosotros le pertenecemos. 3 cosas muy importantes que los seres humanos necesitamos y que en la psicología se dice que el hombre tiene 3 necesidades tácitas implícitas en el corazón como persona que está viviendo una necesidad interna, espiritual, emocional. 3 cosas, Angélica. 1, el amor. Necesitamos sentirnos amados. Y Dios dice, con amor eterno te he amado. 2, valía. El Señor dice, a mis ojos eres de gran estima. Y la tercera es pertenencia. Y el Señor dice, yo te puse nombre, mío eres tú. Y a través de Cristo sucede estas 3 cosas maravillosas. Entonces, tu identidad puede salir adelante, ¿viste? ¿No? Y me gusta que nos quedemos con eso, no caminamos solos. Hay alguien que va mayor con nosotros en medio de nuestras vidas. Qué lindo, Paz. Yo creo que ha sido de mucho aprendizaje. Ahorita yo diría que nos queda como este desafío, ¿no? De preguntarnos, ok, ¿qué quiero ser? ¿Víctima o protagonista? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Darle propósito o vivir creyendo que nadie me quiere y que Dios no está conmigo? Y también me impactó mucho la historia de que, ok, a veces vivimos procesos pero no estamos solos. Y en medio del proceso es donde Dios nos levanta y nos carga, o sea. Sí, y que la audiencia se lleve eso, ¿no? Que cada situación dura, difícil, Angélica, nos están llevando a lo supremo, a Él. Así es. A Él. Cuando tú le tienes a Él, lo tienes todo, lo tienes todo. Puede faltarte muchas cosas que son propias de la limitación de esta vida, pero cuando tú le tienes a Dios caminando contigo, dejas que Él pueda definir tu camino. La carga se vuelve más ligera. Entonces yo recurro todos los días donde Él. Porque las cosas no es que me van bien en todo, ¿verdad? Porque a veces tenemos ese falso pensamiento mágico, que cuando tienes a Dios, vienen los carros, las casas. No. Dios no te está hablando de eso. Dios te está hablando de lo trascendente, algo que va más allá de esta vida. Y te comparte de su espíritu. Y te comparte de su amor. Y sí, vas a tener mejores decisiones para hacer mejores negocios, para proyectarte mejor en tu familia, etcétera, etcétera. Tu vida comienza a florecer. Así que les dejo esto, ¿verdad? Lo que dijo David, uno de los hombres, de los reyes de Israel más importantes que tuvo la época de conquistas de Israel. Él dijo, Jehová es mi pastor y nada me falta. Él tenía ejércitos, tenía poder, tenía hijos, tenía esposa y eso estaba bien, pero él nunca se refirió a eso, esa no era su fortaleza. Él dijo, Jehová es mi pastor y nada me falta. Amén. Qué lindo. Gracias, mi Paz. Yo creo que nos llevamos mucho en este día. Gracias por ese cierre tan poderoso, porque sí es importante como
llevarnos esto en nuestro corazón, de entender que Dios es el todo. Y también su palabra dice, de apartados de Él no podemos hacer nada. Y cuando ya Él llega a nuestra vida, todo cobra sentido. Entonces, gracias por acompañarnos, mi paz. Yo creo que ha sido un tiempo de mucha esperanza y también de mucho, mucho aprendizaje para pensar diferente, vivir diferente y mirarnos diferente. Quiero agradecerles también a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta este momento, que se siembre esa esperanza en su corazón, en sus vidas, y que hoy decidamos ser protagonistas y no víctimas de nuestra historia. Esto fue Desde el Corazón con Ángel Mancero. Un podcast donde compartimos testimonios llenos de esperanza para fortalecer tu corazón, siendo testigos de vidas transformadas por la gracia de Dios. Tendremos expertos con consejos prácticos para cultivar tu salud emocional y espiritual. Juntos exploraremos el poder de la fe y el bienestar en nuestra vida. Desde el Corazón con Ángel Mancero.